Hola, buenos días. Mi nombre es Reyes Pedraza Cuitláhuac Yael, estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la carrera de médico cirujano. El día de hoy les voy a hablar de técnicas de suturas. Para iniciar, debemos de mencionar que las suturas son una técnica quirúrgica que se remonta hasta el pasado. El primer dato que se tiene sobre suturas se remonta al siglo XVI a.C., a partir del papiro de Edwin Smith, en el cual se reporta el uso de suturas derivadas de vísceras de diferentes animales. También debemos de mencionar al médico árabe Rasés, el cual en el año 900 después de Cristo utilizó suturas derivadas de intestino de ovinos. También debemos mencionar que se llegaron a utilizar mandíbulas de hormigas gigantes para la afrontación de heridas. También en el antiguo Egipto se llegaron a utilizar fibras de oro y plata para elaboración de suturas. Además, en la antigua Alejandría se llegó a utilizar la técnica de ligadura hemostática, que en un futuro sería retomada por Ambrosio Paré. También debemos de mencionar que en el siglo XIX Joseph Lister fue el primero en introducir el catgut, el cual derivaba de intestino de gato. También debemos de mencionar que William Halsted fue el primero en introducir la seda en procedimientos quirúrgicos. Todo esto nos hace ver que el uso de suturas ha ido evolucionando a lo largo de la historia para lograr como objetivo común una correcta aproximación de tejidos, la adecuada hemostasia, la adecuada cicatrización, todo esto para generar la mejor resolución estética posible. ¿Cómo podemos definir una sutura? Una sutura la podemos definir como una maniobra quirúrgica utilizada para la unión y fijación de tejidos hasta que estos logren una adecuada cicatrización. ¿Cómo podemos clasificar a los diferentes tipos de suturas? Las podemos clasificar en absorbibles y no absorbibles dependiendo del material del que estén hechas. Hablando de las absorbibles, podemos encontrar el catgut, el monocril, el bicril, el ácido poliglicólico y el poligluconato. Hablando de las no absorbibles, tenemos a las de origen vegetal como el algodón, a las de origen animal como la seda, a las de origen mineral como el acero monofilamento o a las de origen sintético como el nylon o el poliéster. También las podemos clasificar en monofilamento o polifilamento dependiendo del número de hebras que las componen. Hablando de las monofilamento, estas generan menor resistencia al pasar por los tejidos, generan una menor reacción tisular y generan una mínima cicatriz. Pero estas son de difícil manejo y por ende requieren mayor número de nudos para mantenerlas fijas. Hablando de las polifilamento, podemos mencionar que estas tienen una mayor fuerza tensil, son más flexibles y por ende tienen un manejo más fácil. Pero estas generan mayor resistencia a su paso en los tejidos, generan mayor reacción tisular y por ende tienden a dejar cicatriz. Hablando de algunos ejemplos de suturas monofilamento, podemos encontrar al catgut, a la polidioxanona, al poligliconato o al nylon. Y de las polifilamento podemos encontrar al poliéster, a la seda, al bicril o al acero trenzado. Y bueno, ¿cuáles son las características de las suturas? Todas las suturas comparten en común que son estériles, que deben ser resistentes, flexibles, suaves, capaces de mantener su estructura, generar la menor reacción tisular posible y ser deslizantes en la herida. También ser capaces de ser utilizadas en cualquier tejido o en cualquier sitio. También debemos de mencionar su calibre. El calibre se refiere al diámetro del hilo que compone la sutura. Este se expresa en ceros. Entre mayor sea el número de ceros, menor será el calibre de la sutura. Es decir, una sutura 6 ceros será más delgada que una sutura 2 ceros. Y bueno, ahora hablando de los tipos de agujas, es importante mencionar que una aguja de sutura se va a componer de 3 partes: una punta, un cuerpo y una cabeza. El cuerpo de una aguja puede ser redondo, oval, rectangular, trapezoideo, aplanado o triangular. Esto visto en un corte transversal. Pero hablando en un corte longitudinal, esta puede ser curva o recta. Las más utilizadas serán las curvas, ya que estas tienen mayor capacidad de manipulación.
Y bueno, dependiendo de su curvatura, estas tendrán diferentes usos. Mencionan que las curvaturas de un cuarto son mayormente utilizadas en cirugías oftálmicas. Pero, por ejemplo, las de curvatura 3 octavos son mayor utilizadas ah, para lesiones superficiales por su mayor capacidad de manipulación. Y por ejemplo, las de 5 octavos o medio círculo son utilizadas principalmente en cirugías de planos profundos. Y bueno, dependiendo del tipo de punta de la aguja, estas tendrán diferentes utilidades. Por ejemplo, una punta ahusada generalmente es más útil en tejidos suaves y por su fácil penetración. Las de reverso cortante son generalmente utilizadas en tejidos fibrosos o duros, ya que éstas tendrán la capacidad de cortar y por ende de mejor penetración. Las de punta o las de tipo punta generalmente son utilizadas en tejidos frágiles o suaves, ya que permiten un mejor manejo de la trayectoria de la aguja. Las cortantes redonda generalmente son utilizadas en tejidos duros, ya que generan un mínimo traumatismo en estos. O las de punta lanceta generalmente las de punta roma espátula generalmente son utilizadas para evitar una perforación de tejidos circundantes o más profundos. Y bueno, ¿cómo podemos nosotros elegir las suturas? Pues esto depende de qué querramos suturar nosotros. Si queremos suturar tejido cutáneo, mencionan que generalmente en la epidermis es de elección una sutura de monofilamento no reabsorbible, como el nylon. Pero hablando en mucosas, ahí recomiendan el uso de suturas polifilamento reabsorbibles, como el Vicryl. Esto debido a su mayor flexibilidad. Hablando de un tejido subcutáneo, la elección de una sutura pues depende de la escuela quirúrgica, pero todas coinciden en que es recomendable elegir una reabsorbible. Hablando de una sutura monofilamento reabsorbible como la polidioxanona, mencionan que esta se puede utilizar ya que causa una menor inflamación y tiene mejor deslizamiento sobre el tejido, pero una polifilamento es más flexible y sus nudos tienden a ser más firmes. Y bueno, para ligaduras mencionan que se prefieren las suturas polifilamento reabsorbibles como el Vicryl. Esto porque estas tienen mayor capacidad de adaptarse al vaso sanguíneo que se quiera ligar. Y bueno, ahora pasando a los puntos de sutura, hablando del punto simple, este es uno de los puntos más utilizados, ya que es de los más comunes empleados en cirugías de mínima invasión. Estos generalmente son utilizados ya que permiten afrontar bordes y este permite una cicatrización anatómica y funcional adecuada. Este es recomendado para la sutura de piel, tejido subcutáneo y vísceras. Además de que esta es una técnica sencilla y es un punto que todos los médicos deben de conocer. Y bueno, ¿cuál es su técnica? Pues primero debemos de nosotros insertar nuestra aguja en un ángulo de 90 grados en un borde de la herida. Esto alrededor de 1 centímetro cerca de la herida. Posteriormente debemos de nosotros traccionar la aguja dejando un cabo de la sutura libre. Posteriormente, a partir del tejido profundo, insertaremos nuestra aguja procurando que salga a una distancia equidistante al punto de inserción inicial de la aguja. Igualmente traccionaremos nuestra aguja y posteriormente haremos 2 lazadas en nuestro portaagujas y tomaremos el cabo de nuestra sutura. 2 lazadas, tomamos el cabo y traccionamos. Posteriormente haremos una lazada en nuestro portaagujas, traccionaremos el cabo de la sutura y finalmente haremos una tercera lazada en portaagujas y traccionaremos el cabo, procurando de traccionar el nudo de la sutura hacia un lado de la herida.
Y finalmente tomaremos nuestras tijeras de mayo y cortaremos. Ahora, hablando del punto en U, este es utilizado ya que permite una aproximación firme de los bordes de una herida. Este generalmente permite la eversión de los bordes, esto para permitir una mejor cicatrización de la herida. También permite el soporte de las heridas que tienen alta tensión y por ende es utilizado en planos profundos como en la reparación de tendones. También es utilizada para la afrontación de heridas en la cual hay diferentes bordes. Hay diferentes espesores en los bordes de la herida. Y bueno, ¿cómo es su técnica? Primero, nosotros insertaremos nuestra aguja en un ángulo de 90 grados, procurando que termine en tejido profundo. Posteriormente, traccionaremos dejando el cabo de la sutura libre. Posteriormente, desde planos profundos, insertaremos nuestra aguja y sacaremos, procurando que esté a una distancia equidistante del primer punto. Es decir, si nosotros insertamos la aguja un centímetro al lado del borde de la aguja, procuraremos que salga 1 centímetro posterior al borde de la aguja. Posteriormente, volveremos a insertar nuestra aguja, pero alrededor de 3 milímetros o 5 milímetros laterales al punto en donde salió nuestra aguja. Igualmente procuraremos que salga en un plano profundo de la herida. Insertamos, procurando que salga en un plano profundo y traccionaremos la aguja. Posteriormente insertaremos en un plano profundo, procurando que salga a una distancia equidistante. Y traccionamos la aguja. Posteriormente haremos 2 lazadas en nuestro portaagujas, tomaremos el cabo de la sutura y traccionamos. Luego haremos una lazada, traccionamos el cabo de la sutura y por último hacemos una tercera lazada, traccionamos el cabo de la aguja, tomamos nuestra tijera de mayo y cortamos. Y bueno, ahora hablando del punto en X, pues mencionan que este generalmente permite un adecuado afrontamiento y aproximación de los bordes de una herida. Este principalmente es utilizado por su capacidad hemostática. Este también es capaz de eliminar espacios muertos en una herida para evitar la acumulación de líquido dentro de esta. Esta generalmente es utilizada en piel laxa o flácida o en puntos anatómicos donde propensos al sangrado, como lo son el cuero cabelludo o en el músculo. Esta generalmente es utilizada en casos de urgencias en donde la compresión es primordial para evitar el sangrado. Y bueno, ¿cómo es la técnica de este punto? Igual, insertaremos nuestra aguja en un ángulo de 90 grados, procurando que salga en un plano profundo. Traccionamos nuestra aguja y dejamos un cabo de la sutura libre. Posteriormente volvemos a insertar nuestra aguja desde un plano profundo, procurando que salga a una distancia equidistante del punto de inserción de la aguja. Traccionamos nuestra aguja y posteriormente la volveremos a insertar del lado contrario, es decir, lateral al punto inicial de inserción de la aguja, procurando que la aguja salga en un plano profundo. Traccionamos y esto nos dejará una línea diagonal en la sutura.
Posteriormente insertaremos igual desde un plano profundo, procurando que la aguja salga en un punto equidistante al punto anteriormente elaborado, al punto de inserción anteriormente elaborado. Traccionamos y ahora realizaremos dos lazadas sobre nuestro portaagujas. Traccionamos el cabo libre de la sutura. Otra lazada, traccionamos el cabo libre y finalmente hacemos una tercera lazada procurando traccionar el nudo del punto hacia un lado de la herida. Tomamos nuestra tijera de mayo y cortamos. Y bueno, como conclusión podemos decir que las suturas son una importante técnica quirúrgica o maniobra quirúrgica que debemos de saber los médicos tanto generales para la correcta toma de decisiones en la elección de suturas. Esto para generar la mejor cicatrización y afrontación de tejidos. Esto para generar el mejor resultado estético posible para el beneficio del paciente. Eso sería todo. Gracias.